Bienvenidos a este siguiente video del curso de programación para el PIC 18F4550 en PIC Compiler, Proteus y ahora con Java. Continuamos con el tema de comunicación USB entre el computador y el PIC mediante una interfaz creada en Java. Vamos a realizar un ejercicio el día de hoy. Vamos a crear una interfaz gráfica en Java en la que se permita mostrar el estado de dos LEDs controlados por pulsadores en el puerto E. Adicionar un campo de texto para ver los datos que se transmiten. En otras palabras, lo que simplemente vamos a hacer es leer dos pulsadores en el puerto E. En la interfaz gráfica vamos a cambiar de color a dos etiquetas que simbolizan prenderse y apagarse como los LEDs. Como pueden ver aquí, esta es la interfaz gráfica que tenemos que lograr en Java. Ahora miremos el código. Si de pronto llegaste hasta aquí y no conoces la explicación de este código, te recomiendo que vayas al video número 28 en la lista de reproducción. Ahí encontrarás la explicación de todo este código. Voy a explicar la parte más simple. Por ejemplo, que vamos a usar el puerto E. Vamos a utilizar unas variables X y Y para leer los pulsadores en el puerto E. Vamos a usar dos variables más que se llaman dato1 y dato2. Estas variables las vamos a usar con el fin de incrementarse y poder determinar cuándo se activaron los pulsadores por primera vez y por segunda vez. Eso nos permite identificar en la interfaz gráfica cuándo cambia de color o no cambia de color, lo que simboliza estar prendido o apagado. Aquí tenemos la configuración de los tres pulsadores en el puerto E. Después por aquí encontramos el inicio de las variables para leer los pulsadores y más acá abajo las dos variables que se utilizan para incrementar los valores y saber cuántas veces se ha pulsado. Luego en el ciclo infinito vamos a tener los siguientes cambios. Es un código bastante simple. Lo que vamos a hacer es primero, para poder leer entradas del PIC desde la interfaz gráfica, tenemos que recordar o conocer algo importante, y es que la interfaz gráfica desde Java siempre tiene que estar enviando un dato. Cuando estemos en la interfaz gráfica nos daremos cuenta que se tiene que crear un timer para poder ejecutar un método que siempre esté enviando un dato, y para verificar que ese dato está llegando simplemente cambiamos el estado del pin B7. Ahora, el código para leer dos pulsadores es muy sencillo. Como pueden ver aquí, tenemos la lectura del pin E0, luego comparamos si cambió a 1, usamos este código antirrebote para permitir que la variable se incremente de 1 en 1. Luego preguntamos si la variable dato vale 1, entonces enviamos el valor del dato 1 en la posición 0 de la variable enviar. Luego, si la variable dato 1 se incrementa en 2, significa que hemos pulsado la segunda vez. Por lo tanto, el dato 1 se envía en la variable enviar en la posición 0. Y simplemente para alternar entre 1 y 2, lo que hacemos es reiniciar la variable dato 1 a 0 nuevamente cuando sea mayor que 2. Es muy sencillo. Y este mismo código que está aquí lo implementamos para hacer la lectura del pin E1. Aquí está el código, no es nada complicado. Pasemos a construir el código en Java. Listo, aquí en Java, esta es la clase USB, sigue igual que antes. Vamos hasta la clase de la ventana. Si vemos aquí, este es un pequeño código que se ha generado después de crear la siguiente ventana. Esta ventana. Le damos aquí en vista previa. Como podemos ver aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 etiquetas. Una etiqueta con LED 1, LED 2 y otra con salida de datos. Acá vamos a escribir los datos que se transmiten vía USB. Y estas dos etiquetas son las que van a representar a los LEDs, son las que vamos a cambiar de colores. Este elemento de acá o este objeto simplemente lo podemos encontrar. Aquí aparece como text area. Simplemente lo arrastramos y ya lo tenemos aquí. Ahora vamos al código fuente. Como pueden ver aquí, es lo más básico que hemos visto hasta ahora. Y lo primero que vamos a construir es el timer que nos va a permitir ejecutar un método cada cierto tiempo. Es lo que nos va a permitir enviar un dato, por ejemplo, en el programa del PIC está programado para recibir la C mayúscula. Para eso, en esta parte, escribimos timer
y le damos un nombre, por ejemplo reloj. Lo que hacemos es utilizar, aquí le damos clic y le damos en importar la clase para que se pueda utilizar el timer. Listo, acá se agregó esta línea. Listo, aquí en el método constructor lo que vamos a hacer es crear ese objeto. Podemos hacerlo después de iniciar los componentes y lo que hacemos es escribimos reloj igual a new timer. Para crear ese componente necesita dos objetos. Primero el tiempo, que pues vamos a manejar 1 milisegundo en este caso, y luego le asigno un nombre al escuchador, que es parte también de otra clase. Es un elemento que permite ejecutar una acción, en este caso mediante el timer que se ha creado. Luego escribimos reloj.start. Con esto se inicia el reloj. Aquí nos muestra un error porque tenemos que crear ese escuchador para el tiempo, es decir, ese método que se va a ejecutar mediante ese timer. Ese método lo podemos crear aquí abajo. Para eso escribimos action listener, control espacio, aquí nos sale, y esto se asigna a tiempo. Tiempo igual a new, control espacio, no nos sale, action listener, aquí está, enter, punto y coma al final, pero aquí adentro es donde va el método que ejecuta esa acción. Podemos dar clic en este icono aquí y este nos ayuda a construir ese método. Damos clic y nos sale lo siguiente. Vamos a borrar aquí. Este es el método, como pueden ver aquí, public void, es el que lleva la acción del evento. Esta línea la podemos borrar. Y aquí va el código que vamos a enviar constantemente hacia el PIC, que sería usb.enviar usb. Ahí está. Pero recordemos que va en forma de byte. Y entre comillas simples la letra C mayúscula. Hasta allí lo único que nosotros veríamos en la tarjeta de entrenamiento es el LED en B7 parpadear. Tendríamos que adicionar un método el cual nos ayude a implementar los objetos que se han adicionado. Aquí están, LED 1, LED 2, las etiquetas, el área de texto. Esto es lo que se adicionó a la parte gráfica, debajo del método que adicionamos con tiempo. Aquí tenemos que crear un método public void para ejecutar las acciones de los elementos de la gráfica. Como nombre le ponemos control, simplemente LEDs. Listo, ya se creó el método. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? En el ejemplo anterior vimos claramente que tenemos que crear una variable tipo byte en forma de arreglo para poder recibir lo que viene mediante la transmisión USB. New byte, y aquí viene el tamaño, de tamaño 32. Listo. Y esta variable recibir es igual al objeto usb.recibir USB. De esta forma es que utilizamos el método que pertenece a la clase USB. Listo. Antes de continuar, pues aquí ya sabemos que tenemos que hacer las comparaciones para saber qué datos se recibieron desde el PIC. Pero tengamos en cuenta algo que nos olvidamos de explicar en el código. Miremos que en la parte del pulsador 1 se envía un dato que es el 1 o el 2. Y con el segundo pulsador lo que se hace es enviar la letra A mayúscula o la letra B mayúscula. Tenemos que tener en cuenta estos 4 datos que son los que tenemos que mostrar y comparar en Java. Tengamos en cuenta también que las variables que se van a cambiar de color son las etiquetas LED 1 y LED 2.
Además, el nombre de la variable donde vamos a imprimir los datos se llama salida datos, para que lo tengamos en cuenta. Volvemos acá. Ahora escribimos si, vamos a preguntar, es por el dato que ha llegado en recibir. Primero la posición 0. Si es igual a, en forma de byte, esto se llama es parsear ese dato para preguntar si ha llegado un 1. A la etiqueta LED1 le vamos a asignar el color. Control espacio, set background color. Ahí se adicionó el color amarillo automáticamente. Lo cambiamos por verde. ¿Qué pasa si nos llega el número 2? Hacemos lo mismo, recibir. En la posición 0, si es igual, en forma de byte, se parsea ese dato, si es igual a 2. Y si es igual a 2, entonces con ese dato podemos cambiar de color a un color que signifique apagado. Podemos copiar esta línea y simplemente cambiamos el color a un color, por ejemplo, gris. Listo, aquí me faltó un corchete. Listo. Y este código funciona exactamente para los dos siguientes caracteres que van a llegar, que son la A y la B. Así que podemos copiar y podemos pegar. Los datos llegan en la posición 1, así que cambiamos el 1. Sería la A mayúscula. También cambiamos la etiqueta número 2, que se llama LED2. Podemos cambiar un color también aquí, por ejemplo a rojo. Acá en la siguiente también iría número 1. Aquí ya va la letra B mayúscula. Aquí también etiqueta 2, que se llama LED2. Y el color gris pues también puede ser igual para indicar apagado. Ahora, ¿qué nos falta? Imprimir los datos que llegan en el objeto que se llama TextArea. Ese objeto tiene nombre salida de datos. Vamos aquí y escribimos salida, control espacio, salida de datos, punto append. Esta función nos permite escribir en esa área de texto conservando los datos que se habían escrito antes. De esa forma podemos ver cómo cambian los datos. Y aquí elegimos la forma de imprimir. Por ejemplo, podemos poner recibir la posición 0. Luego podemos poner un espacio, por ejemplo, con más para concatenar las cadenas. Aquí podemos colocar un guión para separar los caracteres. Luego ponemos más y ponemos la posición 1. Entonces miren que hemos creado únicamente dos métodos. Este que se llama control_deaths y el método que corresponde al escuchador para que se pueda usar el timer. Ahora, ¿qué falta? Cada vez que se ejecute el timer, pues también tenemos que ejecutar el método control_delets. Para eso escribimos control aquí, control espacio y nos sale aquí el método. Eso permite que cada vez que se envíe el dato C, usamos este método control_delets para poder hacer los cambios en la interfaz gráfica con los datos que nos van llegando. Y ahora procedemos a hacer las pruebas. Como podemos ver aquí, ya tenemos la tarjeta de entrenamiento conectada mediante el cable USB al computador. Ahora vamos a correr el programa. Damos clic aquí y vemos el resultado. Bueno, aquí en la ventana faltó acomodar algo. Para que los datos se vean ordenados, los vamos a imprimir hacia abajo. Cerramos un momento y en el método control_lets, aquí salida datos, aquí es donde se imprime. Al final vamos a adicionar más un salto de línea de esta forma. Volvemos a compilar. Creo que tenemos un error en la impresión, pero vamos a probar con los botones. Presionamos aquí,
tenemos un error con el botón 1 porque el LED2 sí aparece. Listo, vamos a corregir a ver qué pasa. Cerramos aquí. No lo reconoce bien porque creo que el error es este. Sin comillas simples. Simplemente el 1. Igualmente con el 2. Además, vamos a cambiar otra cosa. Para que se impriman las letras, ponemos acá en el recibir 1, lo parseamos en forma de carácter. Listo. Nuevamente. Y ahora sí nos aparecen las letras. Vamos a hacer una prueba con los pulsadores. Sí, ahora sí cambia. Ahí está el verde, se prende y se apaga. Ahí se pueden ver los datos que llegan. Ahora con el número 2. Ahí está, cambia a rojo. Se apaga. Se prende. Se apaga el 1. Y se prende el 1. Listo, funciona. Aunque debemos tener en cuenta que los pulsadores a veces no responden de la forma más adecuada. Es por eso que existen las interrupciones externas, que podrían implementarse de una mejor manera. En estos casos lo más adecuado sería usar únicamente el PIC para que sea comunicación USB y mediante una transmisión serial pero inalámbrica se podrían llevar muchísimos más datos hacia el computador de forma más ordenada y eficiente. Listo, esto es todo lo que les puedo compartir en este video y nos vemos en el próximo video con más ejemplos.